Hola, soy Francisco Delgado, corresponsal de Infocel y Axis Negocios. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Hoy tenemos el gusto de platicar con David Razú, director general de Afore 21 Banorte, la más grande administradora de fondos para el retiro en México. Las Afores cumplen un doble rol clave en la economía del país. Por un lado, son responsables de administrar los recursos que millones de trabajadores usarán al concluir su vida laboral y por el otro, se han convertido en actores centrales del mercado como inversionistas institucionales. Ese doble rol implica una regulación muy estricta, pero también una gran capacidad de decisión en la asignación de recursos. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Francisco, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Primero quisiera preguntarte, David, acerca del panorama de inversiones para la Afore. Sé que ustedes siempre nos comentan que invierten en el largo plazo y las fluctuaciones, eh, digamos, de corto plazo no les generan una gran preocupación, pero venimos de varios años en los que podemos hablar del primer mandato de Trump, de la llegada de AMLO, del respaldo en el Congreso que tiene Claudia y ahora del tema de los aranceles. En ese sentido, después de varios años de esta volatilidad, ¿me podrías platicar cómo ha evolucionado el portafolio de inversiones de Afore 21? Bueno, no solo el de Fore 21, no podría hablar de uno en particular, porque aquí pues desde luego hay información que es muy importante mantener con digamos, mucha reserva, pero lo que te podría decir es en general el panorama de los fondos de inversión y de los fondos de largo plazo, como son los fondos de pensiones. Como muy bien dijiste al principio, estos eventos de corto plazo, estos impactos que se pueden dar por coyunturas geopolíticas, por coyunturas financieras específicas, tal, desde luego tienen un impacto sobre lo que ocurre con nuestros portafolios, pero los portafolios de un fondo de pensiones están diseñados para el muy largo plazo. Entonces, de pronto tú puedes tener momentos muy complejos. Te diría 2022, la hiperinflación, que vino de Estados Unidos como resultado de todo el gasto fiscal que hubo durante la pandemia. Fue digamos, un efecto post-pandemia. 2022 fue un año muy duro para todos los fondos de inversión de corto y de largo plazo en todo el planeta, no solo en México. Fue de los pocos años en donde en general se vieron minusvalías anuales. Sin embargo, cuando volteas a ver las estrategias de largo plazo, como son las que aplicamos en los fondos de pensiones y en particular en las AFORES, que tenemos una supervisión muy estricta por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en materia de administración de riesgos, pues vas a ver que 2023 fue un año sumamente positivo y 2024 también. Las minusvalías que se pudieron haber presentado durante 2022 fueron más que recuperadas con creces en esos 2 años subsecuentes. Y esto es lo que ocurre siempre con fondos de inversión de la naturaleza de la nuestra. En el tiempo, si bien hay fluctuaciones que van hacia abajo, que es donde se ven estas minusvalías, te diría el año 2000 con la burbuja.com, te diría 2008 con la crisis inmobiliaria estadounidense, 2020 con la pandemia, 2022 con la hiperinflación. Todas estas situaciones son pequeños, digamos, minusvalías que se presentan en ese momento, en esos años, pero en el largo plazo, que es lo que nos importa, siempre termina creciendo mucho más el recurso. Te la pongo muy fácil. En el sistema de ahorro para el retiro en México administra alrededor de 20 puntos del PIB. De esos 20 puntos del PIB que administra, más de la mitad, es decir, más de 10 puntos, son de puros rendimientos. Es decir, más de la mitad de los recursos administrados por el sistema provienen precisamente de las inversiones y del ejercicio, del aprovechamiento de los mercados financieros. Si los mexicanos hubieran ahorrado en otra cosa o no hubieran ahorrado, pues hoy tendrías muchísimos menos recursos administrados, que son recursos que van a las pensiones. Y otra cosa que es muy importante decir, el modelo de administración de riesgos, en particular de las AFORES, que se implementó desde 2019,
te da una garantía muy importante. Porque tú me dirás, está bien, esas minusvalías se recuperan con el tiempo, pero ¿qué pasa si yo soy una persona que ya se va a pensionar justo en el momento de una minusvalía, ¿no? Ya no tengo tiempo de que eso se recupere. Pues precisamente por eso, a partir de las CIEFORES generacionales que se implementaron en 2019, entonces se garantiza que quien está ya muy cerca del retiro tiene prácticamente todos sus recursos en activos de muy bajo riesgo, de suerte que ni siquiera 2022, en donde todos los fondos de todo el mundo tuvieron minusvalías, te puedo decir que en México nadie se retiró con minusvalías, porque esos recursos, los de las personas que ya estaban por pensionarse, estaban en instrumentos y en vehículos que estaban blindados en contra de las plusvalías. Eso, desde luego, tiene un trade-off. Cuando estás en ese tipo de instrumentos, el crecimiento de tus recursos es menos, pero no te expones a esa situación y, digamos, ya pasaste por todos esos otros instrumentos que tenían más riesgo y por tanto mayor rendimiento, pero sin exponerte a una jubilación en un momento de minusvalía. Entonces, creo que la combinación que se ha dado es una combinación sumamente virtuosa, en donde se garantiza el máximo crecimiento de los recursos a lo largo del tiempo para la mayoría de los trabajadores y en el caso de quienes están ya pueden tener la necesidad de retirar sus recursos, se garantiza sobre todo evitar que vayan a hacerlo en un momento de minusvalías. Excelente, David. Y también queríamos conversar dentro de este portafolio de inversión de las Afores y de hecho de cualquier participante del mercado financiero, había una tendencia que se había fortalecido en los últimos años, que es la tendencia ASG o ambiental, social y de gobierno corporativo. No obstante, hemos visto recientes cuestionamientos al respecto de su vigencia de participantes tan importantes como lo es Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo están leyendo ustedes el panorama de este tipo de inversiones? ¿Creen que esté en riesgo su avance? Más que su avance y más que sea un riesgo, sí estamos en un momento de desafíos importantes y en donde tiene que hacerse un cambio estructural sobre la forma en la que conceptualizamos la inversión responsable. Déjame llamarle así, más que ASG, ¿sí? Tenemos que reconceptualizar el término porque en efecto ha habido pues digamos, una reacción en distintas sociedades y en particular, muy bien lo dices tú, en Estados Unidos, hoy presidente Donald Trump, pues no cree mucho en esto y eso ha impactado mucho al mercado financiero y a los intermediarios financieros y a la forma en la que se relacionan con las inversiones responsables. Tú recordarás, uno de los temas más importantes era la transición energética, es la transición energética para evolucionar de combustibles fósiles a recursos renovables, ¿no? Estamos hablando de hidroeléctrica, estamos hablando de eólica, estamos hablando de energía solar, en fin, muchas fuentes alternativas. Y una de las cosas que quizá recuerden de las dos campañas de Donald Trump fue hasta utilizaba el eslogan de Drill, Baby, Drill, que se refería a perforar, ¿no? Hay que sacar más pozos, sacar más petróleo, vender más petróleo. Yo lo que te diría es que si bien ha habido esa reacción, digamos, en contra, que ha generado quizá que haya una retirada de algunos intermediarios financieros, algunos muy importantes que se han estado cuestionando esto, la verdad es que también veo una gran oportunidad. Veo una gran oportunidad en particular para América Latina, que se rezagó un poco desde el ámbito financiero en avanzar en los temas de inversión responsable y que hoy puede convertirse en punta de lanza y mucho le conviene porque aquí tenemos muchos recursos que cuidar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues reconceptualizarlo, plantear y dejar muy claro una cosa que tiene que ser, porque en algún momento esta agenda sí se empezó a volver una agenda medio intelectual, y eso hay que reconocerlo. Una agenda en donde empezaron a hablar especialistas en ASG, se hicieron toda suerte de cursos, se contrató a toda suerte de personal, pero de cara al beneficiario final,
en este caso, en el caso de las Afores, nuestros inversionistas, nuestros ahorradores, pues hay una, digamos, desconexión, porque decían, bueno, qué bueno que estés salvando el bosque con las inversiones que estás haciendo, qué bueno que estés salvando el, 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 el bosque amazónico o la selva amazónica, etcétera, pero eso a mí en qué me beneficia. Y una de las cosas que ha sido muy importante es empezar a hacer estudios, ya tenemos suficiente track record para que se vea que es posible perfectamente empatar la rentabilidad de las inversiones con digamos, eh, con la inversión responsable. Y no solo empatarlo, sino que hemos encontrado que hay una diferencia muy importante cuando uno invierte en proyectos que tienen criterios sólidos de ASG, criterios sólidos de inversión responsable en términos de rentabilidad, por varias razones. Porque al final, el ASG, y déjame llamarle inversión responsable nada más, tiene que ver con un modelo de administración de riesgos. Si tú estás cuidando que no tengas una huella de carbono o un impacto ambiental grave, estás adelantándote a regulaciones que seguramente van a venir, porque si tú inviertes en un proyecto que no está considerando esto, eventualmente la devastación va a generar que venga una regulación que le va a impactar a tu inversión. Entonces, es mejor que lo preveas. Si tú estás invirtiendo en empresas que no tienen suficiente representatividad, equidad de género, etcétera, cosas por el estilo, pues entonces te estás arriesgando a que sea una empresa menos productiva en el largo plazo y que te traiga menos rendimiento. Entonces, lo que muchos estudios han demostrado ya con el tiempo que llevamos de este tipo de visión es que cuando tú inviertes en una empresa o en un proyecto que tiene buenos criterios de inversión responsable, hay una gran posibilidad de tener mejores rendimientos, que eso sí le importa a los ahorradores. Porque además hay un elemento adicional que para mí se ha vuelto, desde el lado de inversionista, como una señal, un elemento de conocimiento de lo que hace una empresa, que es si tú tienes buenos criterios, entonces puedes tener la seguridad de que estás ante una empresa muy ordenada en sus procesos, ante una empresa muy responsable. Y siempre una empresa que opera así es una empresa que te va a entregar mejores cuentas, que va a tener más transparencia y, por tanto, mejores rendimientos. Muy bien, hablas de reconceptualizar lo que estamos viendo hasta ahora e incluso no de una amenaza, sino de una oportunidad y una oportunidad particularmente para América Latina. Permíteme reducirlo a México. Ante esta oportunidad, ¿qué aspectos crees que se pueden fortalecer o afinar para mejorar la adopción de la inversión responsable en México? Me parece que lo que tenemos que hacer es seguir dialogando y seguirlo planteando y desde luego nosotros, quienes somos fondos institucionales de tamaños considerables, 21 Banorte administra 1.4 billones de pesos, 75 mil millones de dólares, no es una cantidad menor. Quienes estamos en este tipo de negocio y tenemos la posibilidad de orientar a los distintos emisores a que adopten estos criterios, pues es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque si nosotros, como inversionistas institucionales, dijéramos, oye, yo no voy a invertir contigo si no has adoptado criterios ESG, si no tienes representación de diversidad de mujeres, si no estás cuidando el medio ambiente, si no estás revisando tu impacto social e invirtiendo en un mejor impacto social. Si tú me dices todas esas cosas, entonces no invierto contigo, pues no voy a invertir con nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una transferencia de capacidades y de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los emisores? Lo que hacemos es tener un diálogo con todos los emisores. ¿Quieres que yo invierta contigo? Entonces, para que yo invierta contigo y no tienes nada de estos criterios, bueno, lo que vamos a hacer es ponerte una trayectoria temporal en donde vayas adoptando los criterios y lo que hacemos nosotros, ahí sí te hablaría específicamente 21 Banorte, cada quien lo hará de otras formas, lo que hacemos nosotros es
ir poniendo hitos de tiempo y estableciendo cartas compromiso. Si tú quieres que mi inversión se mantenga y crees que entonces quiero ver que para dentro de un año, dentro de 2 años, ya hayas adoptado, como nuestras inversiones son de largo plazo, podemos hacer esto. Dentro de un año, de 2 años, ya hayas adoptado este criterio o este criterio, dependiendo de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una empresa que tiene un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente, ¿cómo vas a mitigar ese impacto específico? Si es un impacto social, ¿cómo lo vas a mitigar? ¿Cómo vas a intervenir? Si hay riesgos regulatorios, ¿cómo los vas a prevenir? Entonces, todo eso se hace a través de cartas compromiso, que además debo decirte que los emisores las toman de muy buena manera, les sirve mucho, porque al final lo que hacemos es orientarlos, ¿no? Y también se ha creado un ecosistema de consultorías que pueden ayudar mucho con esto a las empresas. ¿Y qué estamos logrando entonces? Pues estamos logrando empresas mucho mejor preparadas para enfrentar el futuro, mucho mejor preparadas para ser rentables, mucho mejor preparadas para darnos a nosotros mejores rendimientos que se van a traducir en mejores pensiones para los trabajadores. Excelente, David. Pues queda claro que las inversiones responsables continuarán formando parte Sin del duda, panorama de inversiones sin en duda, general. como les llamemos. Pueden odiar el término ASG, va a haber otro término, porque al final es administrar riesgos. Y te quiero decir una cosa, por eso nos pagan. No nos pagan para otra cosa que para administrar riesgos. De eso se trata la inversión. Muy bien, y qué bueno que mencionas que para eso les pagan, porque al final del día Aforo 21 no deja de ser un negocio y de hecho es una de las filiales estratégicas de Grupo Financiero Banorte. En ese sentido, no sé si me puedas platicar un poco de las perspectivas que tienen para el resto de 2025 en términos de desempeño operativo y generación de utilidades. Mira, la verdad es que va muy bien. Sobre todo, te diría, más las utilidades se han visto bastante disminuidas en los últimos tiempos, porque como sabrás, desde que entró la última reforma en vigor en 2020, hubo una reducción drástica de comisiones, llegando incluso a una reducción de hasta más del 30% solo en 2022. En total, ya llevamos una reducción de casi, en el caso de 21 Banorte, es una reducción de prácticamente el 80% en el tiempo que ha pasado entre 2018 y 2025, 80-90%. Así que eso, desde luego, pues ha impactado en las utilidades, pero te diría que eso no es lo más importante. Las utilidades, desde luego, son fundamentales, es algo que pues es el reporte que le damos a nuestros accionistas, tanto Banorte como el IMSS, que son nuestros dos accionistas, pero para ambos accionistas también lo más importante es que seamos la mejor Afore y que estemos entregando los mejores rendimientos posibles a nuestros ahorradores para que puedan tener las mejores pensiones posibles. Y en ese sentido te diría que 2025 ha sido un año que, si bien en términos económicos globales se ve como un año lento, y eso ya estaba muy predicho, prácticamente para todas las economías del mundo, México no es la excepción, va a haber un crecimiento lento en términos económicos. La verdad es que los rendimientos están resultando bastante positivos y bastante favorables. Los activos administrados están creciendo, los trabajadores están recibiendo un buen rendimiento por sus recursos, incluso superior al presupuestado, porque esta volatilidad de la que hablábamos al principio, si bien ha tenido sus impactos en algunos meses, en particular el mes pasado, sí hubo unas cuantas sacudidas. Si tú volteas a ver a lo largo del año, los rendimientos son muy positivos y yo creo que vamos a cerrar con muy buenos números para entregar a nuestros ahorradores. Este año también, el año pasado fue muy bueno, el año antepasado fue muy bueno. El único año que fue muy apretado fue 2022, pero como te decía, pues son temas que se subsanan. Es decir, a pesar de la incertidumbre que pesa actualmente por diversos temas, no ven cercano un año de minusvalías como el de 2022. No, no, para nada. Este año, no, la verdad es que para nada lo vemos así. Desde luego, falta mucho año y están pasando muchas cosas, ¿no? Y tenemos un presidente en Estados Unidos que a veces es impredecible, no tan impredecible, la verdad, pero te diría que yo no veo que sea un año que vaya a cerrar con minusvalías, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que los rendimientos al momento están en muy buenos términos.
los rendimientos de year to date, es decir, de lo que va del año, están todos con plusvalías y con buenas plusvalías. Estamos hablando desde el 5% en lo más bajo hasta el 7 y pelos por ciento en lo más alto, ¿no? Entonces, son rendimientos y eso es en lo que va del año, todavía nos falta un buen cacho. Entonces, te diría, pues ya prácticamente está alcanzada la tasa de referencia, ¿no? Así que eso va a seguir creciendo, va a superar la inflación, va a superar, yo espero, también a la tasa de referencia. No debería ser de otra forma, pero tampoco me gusta hacer de oráculo. Lo que te digo es la perspectiva que tengo hoy. Veamos qué sigue pasando. Han estado pasando cosas nuevas. En particular, me preocupa la parte geopolítica. Se está intensificando la guerra en Ucrania y eso en 2022 también nos afectó muchísimo lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Y al mismo tiempo, pues tenemos esta volatilidad de los mercados estadounidenses, muy preocupante. La deuda de Estados Unidos está llegando a niveles ya verdaderamente insostenibles, porque además las tasas en Estados Unidos siguen altas y eso hace que el costo financiero de la deuda esté creciendo de manera muy importante y hay un riesgo con el mercado de bonos en Estados Unidos, que como tú recordarás, pues es uno de los pilares del sistema financiero internacional. Entonces, ese tipo de cosas pues, las tenemos que tener previstas, pero al final, nuevamente, son elementos más para nosotros que estamos pensando en el rendimiento que vamos a entregar dentro de 25 años, son elementos más coyunturales que estructurales. Muy bien, David. Pues, ¿hay algún otro tema que te gustaría agregar? No, pues nada más agradecerte mucho por el espacio y quizá recordar que además de, digamos, la función primordial de las AFORES, que es el garantizar las mejores tasas de reemplazo, es decir, las mejores pensiones para los trabajadores, hay otra función que hoy estamos viendo y que hoy se ve más que nunca. Tener garantizado un ahorro interno de 20 y que se va a volver de 30% del PIB en los próximos años a través de los fondos de pensiones, le da una enorme estabilidad macroeconómica al país. En gran medida, lo que hemos visto, la estabilidad que ha tenido el peso, ha tenido mucho que ver precisamente con el sistema de ahorro para el retiro y la cantidad de recursos que están ahí garantizados como un modelo de ahorro interno. Entonces, si bien ese no es su objetivo, sí es un producto adicional que entrega al país, así como la posibilidad de contar con recursos para la inversión en desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura, como nuestras inversiones son de largo plazo, tener esta cantidad de recursos que te permitan dedicarlos a proyectos que van a tener una maduración de 10, de 15, de 20 años, pues es algo que solo podemos hacer nosotros. Para la banca eso no está en su línea de negocio y es lógico que no lo esté. Entonces, contar con inversionistas institucionales que tengan espaldas amplias y que estén buscando lo mejor para sus ahorradores, sin duda es otro beneficio para el país. Muy bien, David, pues no me queda más que agradecerte por esta conversación, por tu explicación y también un agradecimiento para la audiencia que nos acompaña. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego.